Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy iniciamos una serie de videos en los cuales estaremos analizando iglesias y doctrinas. El objetivo es presentar información para que juntos y a la luz de la palabra podamos identificar falsas doctrinas y abusos. O si tú eres una persona que se ha alejado por malas experiencias, sepas que aún hay lugares donde se puede encontrar una fe verdadera. Y he decidido iniciar con la luz del mundo porque hace poco realicé un video documental del caso criminal y los abusos de los líderes de esta organización religiosa. Este video lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Doris Marroquín. Y espero también que esto sea una ayuda para personas que se están acercando a Dios o quieren empezar a congregarse por primera vez, para que tengan una guía. Y comencemos. La doctrina de la luz del mundo se basa supuestamente en la restauración de la iglesia primitiva, centrada en la autoridad apostólica, la unidad doctrinal bajo la dirección de un apóstol de Jesucristo y la adoración a un solo Dios. Sus pilares incluyen el bautismo en agua y del Espíritu Santo, la Santa Cena y la obediencia a las enseñanzas de los apóstoles. Vamos con la primera doctrina, apostolado y autoridad. Se afirma que Dios solamente habla a través del apóstol. Ellos creen que el apóstol de Jesucristo es el custodio de la verdad, el guía espiritual y la máxima autoridad en la tierra. Pero un apóstol en la Biblia no era alguien que se autoproclamaba, era alguien escogido directamente por Jesús y testigo de su resurrección. Por eso la iglesia fue edificada sobre los apóstoles que eligió Jesús y no deja la puerta abierta a nuevos apóstoles que aparecen cada generación. Y hay varias razones bíblicas muy fuertes para afirmar que ya no hay nuevos apóstoles. Y vamos con la razón número 1, porque eran el fundamento de la iglesia. En Efesios 2:20 dice lo siguiente: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Un fundamento no se repite. Tú no construyes un edificio poniendo la base o las columnas todos los años, sino que vas avanzando en lo que necesita ser construido de ahí en adelante. Y por eso vamos con la razón número 2, porque tenían autoridad única que nadie tiene hoy. Los apóstoles escribieron la base de la doctrina cristiana, establecieron las primeras iglesias, confirmaban el mensaje con señales. Segunda de Corintios 2:12. Vamos a leerlo. Dice así: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Tenían autoridad directa dada por Cristo Jesús. Vamos a la razón número 3, porque tenían que haber visto a Jesús resucitado. Y esto sucedió con los 12, incluyendo a Matías, el que tomaría el lugar de Judas, y más adelante con Pablo, que también es llamado apóstol porque tuvo un encuentro directo con Jesús resucitado. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15:8. Dice así: y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Pero de ahí en adelante ya no es posible hoy en el mismo sentido en que lo hicieron los apóstoles. Es por eso que muchos teólogos llegan a la conclusión de que sí existen pastores, evangelistas y maestros, pero el apostolado como cargo ya terminó. Por eso es tan peligroso afirmar que Dios le habló personalmente a alguien en este tiempo y crear una doctrina a partir de un sueño o estas visiones que muchos dicen tener hoy en día. Así que lo que Dios me quiso comunicar ese día era entre un sueño, visión. El mismo Pablo lo dijo en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. En otras versiones dice: caiga bajo maldición. Y es que el evangelio ya ha sido revelado, la promesa ya se cumplió en Cristo. Él mismo nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar la palabra correctamente. Pero cuando una persona ocupa ese lugar, aunque se le llame enviado, lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. Se está reemplazando la autoridad de Cristo por la autoridad de un hombre. Y eso es lo que muchas personas no ven al principio, porque la manipulación de esta doctrina empieza con respeto, con admiración, con obediencia, por fe. Pero a poco el mensaje deja de ser sigue a Cristo y se convierte en sigue al apóstol.
Y cuando eso ocurre, ya no estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de control espiritual. Vamos con la doctrina número 2. Restauración de la iglesia primitiva. Sostienen que en 1926 se restauró la verdadera iglesia cristiana primitiva a través de Aarón Joaquín, quien se cambió el nombre de Eusebio a Aarón. En la luz del mundo, además de creer que existen los apóstoles, también afirman que su llamado les fue confirmado por una revelación divina. Y aquí es necesario recurrir a lo que muchos teólogos han afirmado, y es que ya no hay nuevas revelaciones. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y todo lo que Dios quiso revelar está en la palabra de Dios. Aquí encontramos otra falsa doctrina, porque no hay manera que Dios restaure su iglesia por medio de un hombre o una denominación. Cristo es quien entrega su vida por la iglesia, para redimirla y restaurarla. Pero la iglesia de Cristo no se reduce a una denominación. Afirmar esto es sectario. El Espíritu Santo está obrando por medio de su palabra para que sigamos creciendo y el Evangelio se siga extendiendo. Vamos con la tercera doctrina: adoración. Adoran a un solo Dios. Reconocen a Jesucristo como su Salvador, pero no representan a Cristo crucificado, sino como un Cristo triunfante. Ellos enfatizan más la autoridad del apóstol actual, la obediencia al enviado de Dios, la restauración de la iglesia verdadera y un Cristo presentado como Rey victorioso, no como el que murió por todos. ¿Y cuál es el problema con esto? Que cuando se elimina la cruz como el centro del Evangelio, el enfoque cambia de Jesucristo salva a la iglesia salva, o el apóstol salva, o la doctrina del apóstol salva. Y es por eso que vemos que esta iglesia se centra en el legalismo, en las obras, en el hacer, y no en el Evangelio por gracia. Y ahí es donde muchas personas sienten manipulación espiritual. Y hay algo más que me llama mucho la atención de esta organización, que por muchos expertos y exmiembros es considerada una secta destructiva. No se le puede llamar iglesia. Y tiene que ver con esto de la adoración a sus apóstoles, tanto así que tienen muchos himnos dedicados a ellos, a los apóstoles, como si fueran Dios, utilizando textos de la Biblia y malinterpretando. Por ejemplo, hay un himno que dice el más hermoso de los hombres, que se lo dedicaron a Samuel Joaquín. Pero este texto claramente hace referencia a Cristo. Esa exaltación y adoración se ve cumplida en Cristo solamente. También hay un himno que dice: eres mi elegido Nazón. Eres tú mi elegido, oh Nazón. Y esto también le roba el lugar a Cristo, que es el único Salvador elegido, no estos hombres herejes y abusadores. Pero pasemos a la cuarta doctrina: bautismo y salvación. Creen en el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, el cual se evidencia al hablar en lenguas. Uno de los temas más delicados dentro de la luz del mundo es el bautismo, porque no se presenta simplemente como un acto de fe en Cristo, sino como algo que solo tiene valor dentro de la organización. Es decir, si no te bautizas allí, tu bautismo no cuenta. Si no reconoces al apóstol, no hay salvación. Y si no permaneces dentro de la iglesia, estás perdido. Y eso cambia completamente el mensaje del Evangelio, porque en el cristianismo bíblico, la salvación no depende de una institución, sino de si tú has creído y confiado en Cristo para salvación. Pero cuando una iglesia empieza a enseñar que solo ella tiene la salvación, lo que realmente está haciendo es cerrar la puerta para que las personas puedan pensar por sí mismas. Porque si alguien cree que fuera de esa iglesia no hay salvación, el miedo se convierte en una herramienta de control. Y ahora hablemos del bautismo del Espíritu Santo. Y esta es una doctrina que hemos escuchado en más de una denominación y yo misma lo experimenté. Tenemos, por ejemplo, el pentecostalismo o en movimientos carismáticos, los neopentecostales, que a muchos nos ha pasado que en este tipo de congregaciones donde nos sentíamos obligados o presionados a hablar en lenguas, y dentro de la luz del mundo no es la excepción. Y uno de los momentos más fuertes emocionalmente es el llamado bautismo del Espíritu Santo, porque no se enseña como una obra libre de Dios, se enseña como algo que tiene que demostrarse, hablando en lenguas. Una prueba que determina si eres aceptado o no. El problema no es solo una doctrina diferente,
El problema es lo que provoca en las personas. Hay muchas personas que sienten que algo está mal con ellos, que oran durante horas y horas pensando que Dios no los escucha, y hay otros que terminan imitando lo que escuchan, solo para no sentirse rechazados. Lo que nos ha pasado a muchos en este tipo de iglesias carismáticas. Y es que del don de lenguas podríamos hacer un solo video contando experiencias, pero lo único que diré al respecto es que es una doctrina secundaria y no afecta para la salvación. No importa si hablas en lenguas o no. De hecho, yo considero que el hablar en lenguas se refiere a idiomas y no solamente a lenguas angelicales. Así que si en el lugar donde estás te están diciendo que no eres salvo por no hablar en lenguas, sal corriendo de allí. Pero bueno, vamos con la quinta doctrina, y es la Santa Cena. Es la celebración más importante realizada anualmente en Guadalajara, enfocada en la comunión y la unidad de la iglesia. Hoy en día sé que ya no la celebran solamente en Guadalajara, sino en los diferentes lugares donde tienen iglesias debido al encarcelamiento de Naasón. Pero no se presenta simplemente como un recordatorio del sacrificio de Cristo, se presenta como el momento donde se demuestra quién es verdaderamente fiel a la iglesia. Cada año miles de personas se reúnen en distintos países para participar, y no es solo una celebración religiosa. La idea de que la salvación está dentro de la organización y fuera de ella no hay nada. Y eso nuevamente cambia el significado de lo que es el cristianismo bíblico. Y es que es algo mucho más sencillo recordar el sacrificio de Jesús, pero hay algo más profundo que muchas personas no notan al principio. Y es que la Santa Cena no se vive como un acto libre, se vive como una prueba espiritual también, al igual que el hablar en lenguas. Las personas llegan con miedo de no ser dignas, de no ser aceptadas, con miedo de fallar, con miedo de no estar suficientemente firmes. Y cuando una ceremonia se vive con miedo en lugar de fe, deja de ser un acto espiritual y se convierte en una forma de control emocional, porque la fe real debería acercarte a Dios, no alejarte, no hacerte sentir que dependes de una organización para poder ser salvo. Y hay muchas doctrinas en la luz del mundo que podríamos analizar, pero sin duda alguna, la más peligrosa, no solamente para la fe, sino para la vida misma de los fieles, es la que vamos a ver a continuación. Y es la obediencia ciega al apóstol. Ellos fomentan el respeto y la obediencia a la elección y la unión bajo la enseñanza apostólica. Es a mi parecer la más peligrosa porque todo lo que diga el apóstol es como si hablara Dios mismo. Y en esta doctrina justificaron infinidad de delitos, todos los abusos de los que se les acusan a estos apóstoles. Hay documentos judiciales que hablan de su abuso sistemático. El propio gobierno de Estados Unidos acusó al líder actual Naasón Joaquín García. El Departamento de Justicia afirma que él y otras personas usaron su posición religiosa para abusar sexualmente de menores y mujeres. Utilizaron a miembros de la iglesia para reclutar víctimas y durante años se aprovecharon de la fe de sus seguidores para cometer abusos. Y esto no es solo un escándalo mediático. Es una acusación oficial del gobierno federal. En 2022, él mismo se declaró culpable de delitos sexuales contra menores y fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión. Lo sentenciaron a 16 años de prisión en una prisión aquí en California. Durante el juicio, varias víctimas dijeron que les enseñaban que obedecer al apóstol era obedecer a Dios y rechazarlo era pecado, y que debían guardar silencio aunque sufrieran abuso. Se podría decir como preparada. Mi tía, hermana de mi mamá, fue quien me crió y ella fue quien me preparó para líder. Ella también fue concubina y se le hizo algo súper normal. Al morir Samuel, Martín pasó a ser doncella del harén de Naasón Joaquín García, el heredero del trono, quien la convirtió en su esclava sexual, según lo alega la joven en una demanda civil en California. Yo desde muy chiquita me crié creyendo que yo sería su esposa, su concubina, al igual que muchas otras niñas de mi edad. Así que esto no es solamente un líder religioso abusando de su poder, sino un sistema donde la obediencia ciega se usa para justificar el abuso.
y donde las víctimas son convencidas de que obedecer es parte de su fe. En octubre de 2020, Ocampo se declaró culpable de 4 cargos de abuso sexual, al aceptar que reclutó a 3 menores de edad para que Naasón Joaquín García abusara de ellas. Y esto surge también de una incorrecta interpretación de la palabra en muchos aspectos, pero una enseñanza en la que ellos se apoyan y lo hacen para justificar sus riquezas y los abusos, es que malinterpretan el Antiguo Testamento y la vida de los reyes, especialmente el rey David y el rey Salomón, porque ellos fueron reyes que tuvieron muchas mujeres. Y sacando los textos fuera de contexto y no interpretando como un libro de historia, sino aplicando doctrina directamente, sin tener en cuenta que no significa que Dios estuviera de acuerdo con todo lo que estos reyes hicieron. De hecho, Dios trajo juicio a la vida de estos reyes, con consecuencias catastróficas, e incluyendo la división del reino de Israel. Honestamente hay muchísimo más por analizar, pero como por poner otro ejemplo, el legalismo en la vestimenta y la forma de relacionarse con otras personas. Y hemos tocado puntos principales para la salvación y por eso quiero concluir con lo siguiente. Necesitamos conocer esto para no caer en este tipo de sectas y falsas doctrinas. Número 1. Salvación solamente por Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, como dice en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Así que no necesitamos estos apóstoles ni hablar en lenguas para ser salvos. Otro punto importante es la Trinidad. Es muy importante entender esta doctrina porque Dios es trino, un solo Dios verdadero en 3 personas. Dios Padre envía a Dios Hijo, quien entrega su vida por nosotros, y Dios Espíritu Santo lleva a cabo la regeneración, nos da un nuevo nacimiento y sigue obrando en la vida del creyente. Número 4. Solo la palabra de Dios. No necesitamos la revelación de un apóstol. Dios nos habla directamente por medio de su palabra y su Espíritu Santo nos ilumina. Número 5. Solo por gracia obtenemos la salvación y no por obras. No se necesita servir a un apóstol ni permitir el abuso para tener la salvación. Y bueno, hasta aquí este análisis. Espero que hayan comprendido un poco más de cómo funciona esta organización. Pero sé que aún esta información no es suficiente. Es solo la punta del iceberg. Investiguen más acerca de esta doctrina. Y bueno, después de haber analizado esta organización religiosa y sus doctrinas, mi conclusión para esta serie y para responder a la pregunta que estaremos haciendo en esta serie ¿es una fe real o no? Para mí la respuesta es no, no es una fe real. Y es que precisamente este canal nace con ese objetivo de vivir una fe real. Pero ¿tú qué opinas? Déjame un comentario. Bendiciones para todos, gracias por llegar hasta aquí y espero que se suscriban para el siguiente video.